México está bajo amenaza. La libertad de expresión está siendo atacada brutalmente. Soy originario de Sinaloa, de Guasave, Sinaloa. Soy periodista. Mi labor fue truncada debido a que fui agredido. Se interpuso una carpeta de investigación aquí en la Fiscalía General de la República por los hechos. Gobiernos morenistas que se han dedicado a callar a periodistas y a medios de comunicación enteros. Allá en Sinaloa gobierna lo que es la narcopolítica, es decir, el político se hizo narco, el narco se hizo político. La narcopolítica, que es la que quiere dictar una sola verdad a base de la intimidación, de la amenaza y al final con las balas. Ahora con el gobierno de Rocha se levantó la falda para que se vieran realmente las entrañas de cómo funciona realmente el poder en Sinaloa. Soy periodista desplazado, provengo de la Costa Grande del estado de Guerrero. Sigue habiendo esa mordaza, no hay libertad de expresión, no la hay en México, porque hay lugares, muchos en México, donde están silenciados, solamente sale lo oficial. Ha habido un amaciato entre el gobierno y el crimen organizado. Y lo digo porque ahí está. Con esa mordaza, el gobierno no quiere que usted sepa la verdad. He sido director de algunos medios aquí en Oaxaca y empezamos a criticar al gobierno con investigaciones muy puntuales de corrupción y bueno, pues eso nos vale a varios periodistas y en mi caso, pues una persecución judicial. Nos persiguen y nos critican y en las mañaneras del gobernador nos señalan como poniéndonos de alguna manera en peligro. En mi caso, incluso corre riesgo mi vida. Y así fue. Alejandro fue asesinado a balazos. El mensaje es claro. Quien investigue, quien exhiba la corrupción o los vínculos del poder con el crimen organizado, es un enemigo que debe ser callado y castigado. Lo que hemos documentado, artículo 19, en las últimas administraciones particularmente, son dos ejes principales: estigmatización y, por el otro lado, abuso de poder público. Utilizar campañas de desprestigio contra periodistas y, por otro lado, el acoso judicial, que se ha convertido en una gran tendencia de utilizar herramientas legales, civiles, penales, administrativas o electorales en contra de periodistas. De eso se tratan los lineamientos para callar a México de Norma Solano en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Incidir y acotar el contenido de lo que publican los medios de comunicación a través de la manoseada figura de los derechos de las audiencias. No es otra cosa que un mecanismo de censura disfrazado de regulación. La historia nos da sobrados ejemplos de cómo la censura a los periodistas es la antesala del autoritarismo. Una sociedad no informada es una sociedad manipulable, vulnerable a la propaganda y presa fácil de la tiranía. Roberto Domínguez, Azteca Noticias. Está clarísimo esto, que ya no es un intento, es una decisión del gobierno de perseguir, de acallar, de amordazar a las voces críticas. Porque les incomoda el periodismo libre, porque les incomodan los periodistas, porque les incomoda todo aquello que no controlan, todo aquello que les cuestiona y que los exhibe. Luis Miguel González, Luis Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Jimena Villicaña, ¿cómo estás, Jimena? Manuel, muy contenta. Muy buenas noches. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo te va? Bien, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues, a ver, son varios los intentos, pero pues, se va con todo, con el pretexto de defender a las audiencias. Lo que quieren es callar al periodismo, a los medios de comunicación y de paso arrebatarle a la audiencia la posibilidad de decidir dónde se informa y con quién se informa. Jimena. Sí, y tienen la osadía de llamarse los gobiernos en donde más ha respetado la libertad de expresión. Y como bien dices, Manuel, este es un intento más de los que ya ha emprendido la presidenta con anterioridad. Recordemos el artículo 109 que pretendían pasar en su ley de telecomunicaciones, que afortunadamente descubrimos y levantamos la voz, que pretendía censurar las redes sociales. Pero como eso, los intentos incluso que han ejercido violentamente, por ejemplo, Laida Sansores en Campeche, esta ley de ciberasedio en Puebla, con Armenta en mi propio estado, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y su fiscalía a cargo de su exsecretario de gobierno, que están emprendiendo pues toda una investigación y pretenden darle 12 años de cárcel a Raúl Mesa, un joven que levantó la voz y fue crítico a este gobierno por el vil y cobarde asesinato de Carlos Manzo. Pero recordemos todas las veces que la presidenta ha utilizado su mañanera para perseguir a jóvenes que hemos alzado la
la voz recientemente jóvenes que compartieron sus ideas en un podcast. Entonces, con esto la presidenta lo que nos dice es que su mayor enemigo es la prensa, la juventud crítica, la gente que se atreve a alzar la voz. Ojalá fueran los criminales, los narcogobernadores, pero a ellos abrazos y no balazos. Y contra la prensa, censura, ¿no? Y eso es lo que preocupa, sobre todo en el contexto que atraviesa el país. 14 periodistas asesinados en lo que va de este sexenio, una cifra brutal, además, periodistas que denunciaban a los funcionarios de Morena y los hacían responsables en vida de cualquier cosa que les pudiera suceder. Entonces, nos dejan claro eso, ¿no? La oposición más fuerte y sólida en este país son las voces críticas. Eso les molesta demasiado porque tienen miedo de lo que ya se viene diciendo en la prensa, en mesas como esta. Son un narcogobierno que están en el poder y se sostienen en el poder con sus alianzas criminales, y eso es lo que quieren censurar. Bueno, ya están en esas también, prohibiendo que se le diga narcopartido, un partido en donde hay narcos, y narcopolítico a los políticos que están con los narcos, son narcotraficantes. Lucy, ¿cómo lo ves? Sí, de acuerdo. Bueno, y eso es quizás tan solo pues el más reciente capítulo, pero pues espera a ver lo que no sucederá muy seguramente en el próximo año en el proceso electoral, pues solo se volverán incluso pues más virulentos y más censores. Pero bueno, yo veo aquí grandes insultos a la inteligencia del mexicano. Por un lado, es una postura que hoy exhibe el gobierno, donde prácticamente nos está diciendo a los mexicanos que somos lo suficientemente inteligentes para elegir presidentes, diputados, senadores, gobernadores, ahora hasta jueces, pero no somos lo suficientemente inteligentes para distinguir entre una opinión e información. No somos lo suficientemente inteligentes para elegir qué ver y dónde ver y cómo formar nuestro propio criterio. Vaya concepto de ciudadanía. Adultos para votar, menores de edad para pensar, ¿no? Que ahora resulte que el gobierno tenga que agarrarnos de la mano para acceder a la información, me parece el primer insulto. Pero luego viene el segundo, porque creen que disfrazando sus intenciones con palabras como protección o derechos de las audiencias, código de ética, no nos vamos a dar cuenta de que el verdadero objetivo es ocultar el tamaño de su desastre. Porque si realmente les interesaran los derechos de las audiencias, ¿por qué destruyeron el único órgano autónomo que existía para defender esos derechos, que era el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Y ¿quién entonces va a defender, por ejemplo, el derecho de las audiencias a estar informados sobre todos los asuntos que han reservado por razones de seguridad nacional durante 5, 10 o hasta 15 años? ¿Le suena el AIFA? Dos Bocas, el Tren Maya, el descarrilamiento del interoceánico, las auditorías de Pemex, los expedientes de Rubén Rocha Moya, los expedientes de Héctor Melesio Cuen, los expedientes de Hernán Bermúdez y la Barredora allá en Tabasco. Todo eso está bajo resguardo. ¿Quién garantiza el derecho de las audiencias a acceder a la información? Porque es un derecho ciudadano. Y por último, me parece aún más preocupante, aún más insultante, que sea precisamente la Presidencia de la República, a través de su Consejería Jurídica, que presente estos lineamientos escudándose bajo una ley, que efectivamente sí existe la ley. ¿Quién está en contra de los derechos de las audiencias? Nadie. Pero las leyes y la Constitución existe para proteger a los ciudadanos de los abusos del poder, no para proteger al poder de los ciudadanos. Sí. Es en verdad increíble que el principal sujeto que tendría que ser regulado, que es el gobierno, ahora pretenda protegerse a sí mismo del escrutinio público, porque eso es lo que está ocurriendo el día de hoy y es en verdad preocupante. El censor, ¿no? Es el exceso, es el abuso, el despropósito. Creo que lo decía muy bien Lucy, no hay tal conflicto entre los derechos de la audiencia y la libertad de expresión, cuando menos visto desde los medios, por razones de mercado, por razones de sobrevivir en un ecosistema muy competitivo. Un medio está preocupado por atender a sus audiencias, por efectivamente defender sus derechos. Lo decía muy bien ahorita Jimena, no solo hay que verlo en términos de lo que es la ley, hay que ver el contexto en el que se está ejerciendo periodismo en México, periodismo muy amenazado por temas de violencia. Efectivamente, es un buen momento para hacer un alto y decir qué está pasando con el periodismo, con la libertad de expresión, cómo defendemos el derecho a saber a través de
transparencia, qué ha pasado con el acceso a la información, cómo funcionan los mecanismos de comunicación pública, qué tan transparentes son para efectivamente cumplir con los criterios que también quieren imponer. Yo diría, en términos generales, solo recordar, una ley no muy diferente a esta quiso ponerse en marcha en el gobierno de Peña Nieto y se detuvo en la Corte, en la Suprema Corte. No habría esa instancia en este momento 2026 y no hay que perderlo de vista. No hay dique de contención porque hacen lo que quieren y porque lo controlan todo, y lo que no controlan lo quieren controlar porque quieren controlar. Ahora, ¿qué ves? ¿Dónde te informas? ¿Qué consideras falso, verdadero? ¿Qué es una opinión? ¿Qué es información? O sea, ¿se quieren meter o ya se metieron hasta la cocina? Sí, además esto viene viciado de origen. Nosotros lo decíamos desde el año pasado, cuando efectivamente eliminan el IFT. Decíamos que el artículo 6 de la Constitución de nuestro país exigía, sí, un organismo en estas magnitudes, con estas características, pero que fuera descentralizado, que tuviera capacidad jurídica propia, autonomía, independencia técnica, financiera. Y cuando eliminan el IFT y crean esta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, pues no solamente ya no es un organismo descentralizado, sino que es un organismo desconcentrado que depende en su totalidad de la agencia digital que dirige Pepe Merino, un incondicional de la presidenta, y que además la agencia digital es un organismo centralizado a la presidencia de la República. Entonces estamos hablando de que la presidenta sería entonces la autoridad que estaría supervisando estos lineamientos que ellos nos presentaron, este artículo 11 que me parece profundamente risible, en donde pretenden que se especifique cuando se trata de una opinión o cuando se trata de una información o de algún dato, y eso, artículo 19, esta organización ha señalado que coartaría el debate, ¿no? Porque imagínate tú, Manuel, tendrías que estar limitando tu expresión para hacer precisiones de cuando ya estás cambiando a una opinión personal, y eso es profundamente risible. Todos aquí presentamos información, pero además opinamos en relación a ella, y pues todo con esta insisto yo, este ánimo de censurar a sus peores enemigos, y lo hemos visto a lo largo de estos 2 sexenios, porque sus peores enemigos, me pongo a pensar yo, han sido Ricardo Salinas Pliego, TV Azteca, ustedes, Loret de Mola, en fin, los jóvenes que alzamos la voz y están con toda esta intención de seguir controlándolo todo, centralizando todo el poder. Pero yo aquí la pregunta que creo que debería estarse haciendo una autoridad seria, democrática, es ¿quién los vigila a ellos, Manuel? ¿Quién los vigila a ellos cuando nos mintieron, por ejemplo, con la muerte del asesinato de Héctor Melesio Cuen en Sinaloa? Que nos mintió la Fiscalía de Sinaloa con este montaje burdo de un supuesto asalto. ¿Quién los vigila a ellos? ¿Cuándo nos dicen para el derecho a audiencia a la ciudadanía? Cuando la autoridad nos está mintiendo, cuando presentan sus otros datos, cuando nos hablan de disminución de homicidios dolosos, pero incrementan las desapariciones en este país. ¿Quién los vigila a ellos? Y esa debería ser la pregunta central de una autoridad seria que quiere en verdad que sus ciudadanos estén bien informados. Y no sé qué es peor, si el hecho, digamos, el lineamiento como tal, o el argumento, la justificación que intentan dar. Le escuchábamos hace unos minutos a la senadora de Morena, Sacil de León, decir que ha habido muchos excesos y que eso no se puede permitir. Exceso, lo que se dice exceso, es que se descarrile un tren y no pase nada, no haya nadie en la cárcel. Exceso es que haya obras que nadie pidió, cuesten un dineral, enriquezcan a la familia, a los amigos de los hijos del expresidente y no pase nada. Exceso es que tengas a los políticos vinculados al crimen organizado militando en tu partido y sea normal y no pasa nada. Pero ellos hablan de exceso, se llenan la boca hablando de exceso y de mentiras, porque lo que les molesta a la 4T, a Morena, al gobierno, es que se exhiban sus mentiras. De acuerdo, sí. Exceso es mentirle descaradamente a los mexicanos negando un derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, cosa que sucedió en Palacio Nacional. Exceso es que un expresidente como Andrés Manuel López Obrador haya emitido más de 101,000 expresiones falsas, mentiras, documentadas,
durante sus conferencias matutinas. ¿Cuál sería el código de ética? Me pregunto, a ver si nos lo pueden compartir a los mexicanos que siguen los funcionarios que terminan aliándose con los cárteles y el crimen organizado. O el código de ética de la mañanera, ¿no? De acuerdo. Porque no hay código de ética. Que nos lo compartan, estaría bueno saberlo. Sobre todo porque aquí ocurren muchas cosas a la vez. Por un lado, los estándares internacionales, incluso hay sentencias de la Corte y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que claramente dicen que el Estado, el gobierno no puede ser quien delimite o diga qué es verdad y qué es mentira. Eso de entrada. Lo que también nos coloca en un escenario donde México está enviando señales no solo a la sociedad mexicana, al mundo entero. Entonces, una vez más, perdemos credibilidad y seguimos en este retroceso democrático que pues ya quizás para muchos ya no es noticia. Pero también creo que es sumamente grave que el gobierno, como bien señalas, quiera meterse a las salas de redacción, quiera convertirse efectivamente en una especie de director editorial y verificar el contenido que va a llegar a las pantallas y a las audiencias, próximamente incluso prensa escrita, ya lo dijo incluso también la presidencia, y las redes sociales, porque nada es suficiente. Y no solo eso, porque no deja de llamar la atención cómo a los medios de comunicación se les pretende imponer un código de ética con base en los lineamientos que emita la Presidencia de la República, que incluso los defensores de las audiencias tienen que cumplir con una serie de requisitos que no cumplen los que integran esta comisión, que ahora depende obviamente del gobierno. Por ejemplo, un defensor de las audiencias se les va a exigir que no tengan un conflicto de interés o una relación previa, por ejemplo, de no sé cuántos años, 2 años, con los medios de comunicación, pero los que integran la comisión pueden militar en el partido gobernante sí, pues prácticamente toda su vida, ¿no? Y entonces es ahí, con estas contradicciones que son en verdad tan burdas, que yo insisto y regreso a mi punto inicial, es un insulto a la inteligencia de los mexicanos lo que están haciendo. Un insulto. Me preocupa o me gustaría transmitir, no es un asunto solo que tenga que ver con los medios y con los periodistas. Tiene que ver con la manera en que funciona nuestra sociedad. Por un momento sería muy fácil descalificar mesas como esta, decir, es que les preocupa perder privilegios, les preocupa perder cierto estatus. Este es un asunto en donde efectivamente, como dice la propia iniciativa, el periodismo es un bien de interés público y a todos nos interesa que esto salga bien. Evidentemente podemos cometer errores, como cualquier profesión. Eso no nos vuelve criminales, eso no da derecho a que nos quiten libertad en el ejercicio. Tiene que ver con salud democrática, tiene que ver con el derecho a la verdad. Y en temas complicados, para no simplificar, ¿cómo saber cuál es la verdad en temas tan complejos, por ejemplo, como la extracción, por decirlo de alguna manera, del Mayo Zambada? Es en qué momento tendríamos que publicar para no faltar a decir no nos vamos a equivocar en un accidente. Buena parte de la discusión, me parece, o el reto para los medios, es decir, esto no solo tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la manera en que convivimos, con la manera que funciona nuestra democracia, con la manera en que se discuten los asuntos públicos. Hay una definición de un sociólogo, politólogo italiano, que dice: democracia es la discusión pública de los asuntos de interés público. Y me parece que es lo que tenemos que defender. Y a la gente, ¿no? Porque al final de cuentas, el principal afectado aquí es el ciudadano, es aquel que no va a poder cambiar de canal de televisión, porque te van a decir cuál tienes que ver y no vas a poder elegir el programa que quieres observar, porque te van a decir cuál tienes que ver y cuál no puedes ver y cuál está satanizado y cuál es mentiroso, porque les incomoda. O sea, el daño es para el ciudadano también, ¿no? El daño es para las personas. Sí, ¿qué derecho a las audiencias más importante que es? Su derecho de cambiar pues de canal cuando no les esté pareciendo algún comentario. Y tan sencillo. Entonces, a mí me parece que debiéramos más bien de estarnos enfocando en cómo seguir generando más ciudadanía politizada. O sea, es que el reto no está en cómo censuramos a quienes están exponiendo ideas, quizás, opiniones. Ni siquiera hablemos de datos, pero opiniones.
estaría el reto en seguir fomentando estos espacios, porque en la medida en que haya más espacios libres, en donde haya más voces atreviéndose a decir lo que piensan, lo que creen, habrá más personas interesadas en participar en estos debates tan complejos que ocurren dentro de lo que pasa en nuestro país. Y creo que es profundamente lamentable que desde el gobierno insistan en cada vez despolitizar más a la ciudadanía y sobre todo guiarlas a un sentido de cómo pensar. Y quizás si algo hay que agradecerles es que terminan de quitarse la careta y se retratan de cuerpo entero, no autoritarios. De acuerdo, y creo que también resulta profundamente revelador que uno de los gobiernos más poderosos, quizás, de las últimas décadas, un gobierno que controla el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, las Fiscalías, la mayoría de las gubernaturas, siempre se presente como una eterna víctima de la cobertura periodística, de las redes sociales, de las voces críticas, de los ciudadanos que tienen la osadía de no estar de acuerdo, de no aplaudirles todas las cosas que hacen. Y creo que también eso es profundamente revelador de que ya no tienen excusas, ya se les acabaron los chivos expiatorios y entonces pues sí, lo único que queda es irse contra los ciudadanos. Sí, pues sí. Creo que hay que poner mucha atención a lo que van a ser los procesos y procedimientos. Viene una consulta, si la consulta tiene la misma calidad que tuvo otras consultas, no va a salir bien. La del Poder Judicial, por ejemplo, que hicieron como que consultaban y va a llegar al Congreso, eso sí podemos apostar que no va a haber una discusión de altura y eventualmente va a pasar por el Poder Judicial, donde tampoco va a haber frenos. Entonces, pues ¿dónde está el freno? Esa es una de las preguntas. En los ciudadanos tendría que estar, ¿no? En seguir alzando la voz, en seguir diciendo las cosas como son, en seguir incomodando, cuestionando. Insisto, y tenemos derecho a equivocarnos también. No somos perfectos y podemos hacer las cosas. Tenemos derecho a decir lo que pensamos en este país. Todavía lo tenemos, los ciudadanos, los periodistas, la sociedad en general. Gracias, Luis Miguel. Muchas gracias, Jimena. Gracias, todavía. Gracias, Lucy. Muchas gracias. Hasta mañana. Pásala muy bien.